Hola amigos de Un Mundo Verde, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa favorito, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro, donde le tenemos las noticias más relevantes, importantes, que lo hagan reflexionar a usted en torno al cambio climático, la biodiversidad, en las coordenadas nacionales y por supuesto aquí en el estado de Querétaro. Nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, que le tiene esta información para que usted siempre esté informado y tome las acciones más benéficas para el medio ambiente. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y pues bueno, vamos a iniciar con las noticias de cambio climático. El blanqueamiento de los arrecifes de coral en muchos lugares del mundo, indicativo de que están en una fase de desaparición casi irreversible, es el primer punto de inflexión en el colapso de los ecosistemas provocado por el calentamiento global y una muestra de que los efectos del cambio climático están traspasando umbrales peligrosos ante lo previsto. La advertencia del informe Global Tipping Points, puntos de quiebre globales, elaborado por 160 investigadores de todo el mundo, que sintetiza datos científicos para estimar puntos de no retorno. Se conoce pocas semanas antes de la cumbre climática de este año, la COP30, que se celebrará al borde de la selva amazónica de Brasil. Fíjate, Ivana, que los corales como que es un ecosistema muy sensible y se ha venido utilizando como indicador. Cuando estaba el problema hace muchos años de la capa de ozono, se utilizaba también a los sistemas arrecifales para ver qué tan grave estaba el tema del ozono, pues, ¿no? Y ahora, pues bueno, es el cambio climático. Sí, exacto. Y una cosa de que también, no sé si ustedes han visto en redes sociales que pues es verdad, ¿no? Y que es acerca de los bloqueadores. Cuando nosotros vamos a la playa y nos ponemos un bloqueador pues comercial, lo que hace es que esto va blanqueando justamente los arrecifes. Y se habla mucho de que, pues ya no te pongas ese bloqueador, ponte un bloqueador mineral, pero eso también puede afectar, no en tan gran cantidad, pero sí. Entonces, pues ya saben que si se van a meter al mar, háganlo sin bloqueador solar para no contraproducir que los arrecifes pues se vayan blanqueando. Pues sí, son muy sensibles a todos los cambios, sí. Y como esto de los bloqueadores, las sustancias químicas, todos se ven afectados. Y muchas veces como que no lo pensamos, ¿no? Decimos así de que, ay, ¿a mí de qué me va a afectar el mar? Pero sí, pues es un gran indicador que nos va diciendo que en qué estamos fallando, ¿no? En qué estamos fallando, efectivamente. Y allá desde España, deje platicarles, se dio a conocer que el cambio climático y las especies invasoras ponen en riesgo el patrimonio mundial natural. En un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, alerta de que la escalada de las amenazas climáticas, las especies exóticas invasoras y los patógenos, ahora está agregando los patógenos, Iván, ponen en peligro sitios naturales de valor universal excepcional, según la nueva edición del informe Perspectiva del Patrimonio Mundial, publicada por esta organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UCIN. El cambio climático constituye actualmente la mayor amenaza en el 43% de los sitios naturales que poseen este título de valor universal excepcional. Además, las especies exóticas invasoras continúan siendo la segunda amenaza más frecuente al afectar al 30% de ellos.
Este informe advierte también del aumento significativo del riesgo de enfermedades en la fauna y la flora. Actualmente, un 9% de los sitios enfrenta una amenaza alta o muy alta por patógenos. Qué curioso. Sí, antes no se tomaba en cuenta ese aspecto, pero ahora sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya en el tema de biodiversidad, en Europa la Tierra al borde de la nueva extinción masiva. Alerta roja sobre 48.646 especies amenazadas. El informe de la UICN revela que más de 48.000 especies enfrentan extinción debido al cambio climático y la deforestación, aunque casos como la tortuga verde ofrecen esperanza. Sí, pues realmente cada año se va incrementando la cantidad de especies que se encuentran en la lista roja. En este caso, amenazadas, al borde de la extinción, y es una cantidad, nos puede parecer pequeña, pero es una gran cantidad, 48.646 especies. Sí, y muchas veces no valoramos esas especies hasta que ya no están. Hasta que ya no están. Entonces, pues hay que ver qué medidas podemos tomar para que especies que todavía tienen esperanza, pues podamos salvarlas. Y acá en México, tal como lo comentabas, el colapso arrecifal no es un escenario lejano, sino un proceso ya en marcha. El Caribe mexicano podría perder su protección costera en este siglo, según una investigación de la UNAM, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Recordemos que hay un corredor de arrecifes que atraviesa México. Para potenciar la conservación de especies en peligro de extinción, se impulsa una campaña dirigida a ejidatarios y propietarios de ranchos, destacando el impacto crucial de su participación activa en la protección de estas especies y sus hábitats en la ciudad Victoria, Tamaulipas. Sí, pues la procuradora de Profepa recientemente había declarado que pues, hay muy pocos inspectores, 500 para todo el país. Entonces ahora se requiere de la participación de ciudadanos, en este caso ejidatarios y propietarios de ranchos, para que hagan trabajos también de vigilancia ambiental. Ok. Y en las noticias nacionales les platico que allá en Campeche la Profepa clausuró una carbonería ilegal que elaboraba carbón vegetal con madera obtenida de manera ilegal y sin autorización para hacerlo, y se aseguró 27.4 metros cúbicos de materia prima forestal. Es un montón. Sí, y lo peor es que es para carbón, seguimos utilizando este tipo de combustibles que generan muchas emisiones contaminantes, pues, ¿no? Sí, 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 exacto. Y bueno, ya en las noticias locales se informó que Pinal y San Joaquín fueron los municipios más afectados por las lluvias pasadas en Querétaro. Pues sí, se hablaba de varios municipios, pero en particular estos dos resultaron los más afectados, San Joaquín y Pinal de Amoles. Y por otra parte, el pasado domingo se plantó el primer bosque Miyawaki. Y muchos se preguntarán, ¿y qué es un bosque Miyawaki? Es una técnica que permite tener bosques hasta 30 veces más densos y con crecimiento 10 veces más rápido. Simplemente se trata de una técnica, o sea, en un espacio pequeño se mete una gran cantidad de individuos arbóreos arbustivos, y esto permite una mayor propagación según esta técnica y mucho más rápido. Yo la verdad tengo mis dudas, porque en los ecosistemas naturales no se da de esa manera, pues, ¿no? Pero bueno, hay que seguir practicando conjunto de técnicas a ver cuáles son las mejores, ¿no? Sí, exacto. Y anunció el alcalde de Querétaro que el próximo año no se va a renovar la concesión al relleno sanitario. Recordemos, ya le habíamos comentado aquí que este relleno sanitario había sido clausurado porque no cumplía con una serie de criterios, reglas, medidas, ¿no? Que eso contribuía a impactar de manera negativa el medio ambiente, olores, residuos que estaban volando, etcétera.
y ya lo dio a conocer el alcalde de que no se va a renovar esa concesión, entonces ahora el municipio se va a hacer cargo. Ok. Pues esto ha sido todo por el día de hoy en las noticias. Yo espero que les haya sido útil y práctico y de que también en la medida de lo posible ustedes hagan un esfuerzo por transformar sus hábitos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en su propio hogar. Quédese con nosotros porque enseguida viene la entrevista con la doctora Isarely Rosillo, que nos va a platicar acerca de los desastres naturales. Pues bien, amigos, ahora vamos a continuar con el espacio de la entrevista, el abrevadero del conocimiento. Para ello nos acompaña la doctora Isarely Rosillo y vamos a hablar de un tema actualmente muy importante, que son los desastres naturales, y aclarar varias cosas porque luego se confunde. Pasa un fenómeno y todo el mundo le echa la culpa a la naturaleza, cuando realmente los impactos pues son realmente una causa, es algo motivado por el mismo ser humano, pero es más fácil decir, pues es un desastre natural y ya, o sea, es la naturaleza misma. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Alejandro, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y sobre todo por estar acá con nosotros en Un Mundo Verde, pues platicando de este tema tan importante que hoy aqueja a México y a varios estados de la República, entre ellos el estado de Querétaro, con los desastres naturales que se han suscitado en nuestro estado, en la Sierra Gorda, en Veracruz y en otras entidades federativas a lo largo de este periodo que se decía que culminaba la primera semana de octubre con la temporada de lluvias, y nos sorprende esta primera semana de octubre con fenómenos hidrometeorológicos muy importantes. Y bueno, estos fenómenos hidrometeorológicos, Alejandro, han sido de alto impacto y que han evidenciado las deficiencias estructurales de la gestión integral de riesgos de desastres, ¿no? Y la prevención, ¿no? El tema de la prevención y sobre todo la necesidad de fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, los departamentos de protección civil, que bueno, quiero decir que Querétaro ha sido pionero en el tema de el Sistema Nacional de Protección Civil, y sobre todo aquí tenemos una Escuela Nacional de Protección Civil. Querétaro también tuvo la fortuna de desarrollar metodología para el Atlas de Riesgo, metodología que tuvo que ver con una georreferenciación de los riesgos. Entonces tenemos un gran acervo de personas, personalidades y capacidades materiales e inmateriales en este tema. Sin embargo, nos está rebasando el tema de la infraestructura y nos está rebasando a nivel nacional el cambio climático. Los fenómenos como el huracán Otis, Alejandro, que se suscitó en Acapulco en el año 2023, fue el primer fenómeno totalmente evidente con aspectos de cambio climático. O sea, su origen fue el cambio climático. Era un huracán con categoría 3 y cuando llega y toca las costas del estado de Guerrero, se convierte en un huracán categoría 5 y hacen evidente la prevención, el sistema que no ha incorporado en todas las entidades federativas un enfoque de protección civil frente al cambio climático, y sobre todo no solamente la actualización de planes y programas, de programas internos de protección civil, sino además la infraestructura que deberíamos de tener en materia de protección civil con los fenómenos hidrometeorológicos ocasionados por el cambio climático. Otro fenómeno fueron las inundaciones provocadas por el huracán John, también en Guerrero, en el año 2024, que bueno, no terminaba de recuperarse en Otis con las costas y llega el huracán John. Y actualmente el desbordamiento de los ríos, del río Cazones en Veracruz en este periodo, en esta primera semana del mes de octubre, que reflejan una creciente exposición, pero sobre todo una población limitada a la capacidad de respuesta y preventiva de todos los sistemas locales de protección civil, pero que además estos eventos, Alejandro, nos permiten ir identificando patrones en el tema de los desastres naturales que se van a hacer evidentes en todo el país.
En el reporte del IPCC de cambio climático y sobre todo en estos instrumentos internacionales, se hace evidente que México se está calentando muy, muy rápido el territorio. En el reporte en pandemia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la titular señalaba que México se estaba calentando a 1.6 grados, todavía muy arriba de lo que establece el límite, y en este caso, pues todos estos eventos hidrometeorológicos han reflejado una falta de capacidad de infiltración, o sea, porque tenemos que reconocer que el suelo urbano tiene una baja o nula captación de precipitación pluvial. Esto pues derivado que no tiene zonas de recarga de corredores ambientales que permitirían un sistema de protección frente a los desastres naturales. El suelo agrícola, señalan los expertos, que capta entre un 50 y un 60%, pero las zonas de preservación dedicadas a la preservación ambiental o las áreas naturales protegidas captan de un 80 a un 95%. Lo demás depende de si el suelo está erosionado, si el suelo está contaminado, si tiene pérdida de su capacidad, entre muchas cosas de las características que puede tener el contexto. Entonces, Alejandro, creo que estos desastres naturales y bueno, lo que pasó en la Sierra Gorda de Querétaro, precipitaciones pluviales sobre 84 que no se esperaban en esa intensidad, lo que ocasionó desbordamiento de la presa de Jalpan. Nosotros estábamos allá en el territorio desde el día martes, Alejandro, y cuando llegamos específicamente empezó a llover a partir de la 1:30 de la tarde y no paró de llover, y no paró de llover, y fueron 3 días de lluvias constantes hasta que se desbordaron los ríos, hasta que vinieron los derrumbes, hasta que se bloqueó las carreteras y los caminos de acceso, y muchísima gente pues perdió todo lo que en su momento pueda tener, en este caso pues su sustento y sus alimentos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Ivana? No, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante. Sinceramente, yo nunca había vivido una lluvia tan fuerte como la que pasó casi un mes, ¿no? Aquí en Querétaro. Y siento que una parte también muy importante en la zona urbana, sobre todo, es el drenaje, ¿no? Porque los suelos, digamos que pueden captar muchísima más lluvia que el concreto. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, por mi casa se inundó horrible justo porque no hay un buen drenaje. Y también me llamó mucho la atención acerca de la presa, ¿no? Porque tengo aquí como 2 preguntas. La primera es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para poder evitar como este tipo de desastres? Y la otra es, a nivel estado, ¿qué se tendría que hacer para eliminar los riesgos o tener más precauciones ante estas situaciones? Bueno, pues una cuestión muy importante, y gracias, Ivana, por tu intervención y las preguntas, Alejandro, es reconocer que nosotros vivimos en un municipio vulnerable al cambio climático. Creo que el acceso a la información que debe tener todas las personas es dónde vives, si tu territorio es vulnerable al cambio climático, porque entonces nuestras viviendas, Alejandro, tendríamos que adaptarlas a este fenómeno del cambio climático. Desafortunadamente, y lo decía Ivana, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, pues una de las cuestiones es tener una planeación urbana considerando estos riesgos que se tienen por efectos del cambio climático, ¿no? La planeación urbana es algo muy importante, por eso en alguno de los otros programas habíamos señalado, Alejandro, la necesidad de adaptar el programa de ordenamiento ecológico territorial a nivel nacional, que todos los programas de ordenamiento ecológico tengan un enfoque de trazabilidad, de transversalidad e intersectorialidad al fenómeno sobre cambio climático, de adaptación y de mitigación. Que esto que implicaría que tuviéramos zonas estratégicas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de prevención y de conservación y de preservación de áreas que son sumamente especiales para la captación de agua de lluvia, como lo señala Ivana. Infraestructura para el cambio climático, necesitamos una red integral de drenes, una red integral de bordos. Los bordos
Este fin de semana estuve en el Parque Nacional del Cimatario y estando en la parte alta, pues los bordos ahora están a su máxima capacidad. Y preguntaban, ¿no? ¿Por qué los bordos? Y veíamos los bordos de la parte alta del parque y les decía, ¿qué sucedería si esa agua tiene escurrimiento? Bueno, pues va a buscar su cauce y se va a ir a los fraccionamientos que están aledaños al Parque Nacional del Cimatario. Pero los bordos contienen, pero además tienen un servicio ambiental. Recargan el agua a los mantos freáticos, entonces cuando nosotros los vemos los bordos vacíos es porque nosotros podemos tener una temporada de sequía, una temporada que no tenemos lluvia, pero no porque eso suceda, los bordos no tienen un funcionamiento. Tú recordarás, Alejandro, que existía un bordo que estaba bajando Conín de una amplia capacidad, que además fue construido para evitar las inundaciones que se dieron en el 2014 y que se inundó todo lo que fue Carretas y Caleza aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, después ese bordo deja de funcionar, se reduce su capacidad y vienen estos fenómenos y entonces no estamos listos porque no tenemos esa infraestructura. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Ivana? Nosotros tener un plan interno en el hogar de protección civil con un enfoque de prevención. Este programa interno de protección civil implicaría que yo esté listo para poder pedir ayuda, para poder tener mis documentos en un lugar seguro, evacuar el sitio y sobre todo también tener documentos muy importantes siempre en un sobre, que pueden ser las escrituras de mi casa, las identificaciones, entre otras cuestiones que puedan, que sean necesarios para que no tengan pérdida, ¿no? Fíjate que ahora que vi las noticias y los videos que pasan en los otros estados, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, sí se desbordaron los ríos, pero veo ahí las casas y comercios. Así es. En el borde del río. Entonces, creo que tú tocas un tema muy importante que es la planeación urbana. Y hay zonas de riesgo y de vulnerabilidad que no se deberían de permitir esos asentamientos. Porque cuando sucede una tormenta, un fenómeno hidrometeorológico como los que están señalando, pues esos son los primeros que se van a ver afectados. Sí. Y ahí ya no es el tema del desborde, sino quien decidió irse a vivir allí al borde del río, pues, ¿no? Entonces, lo mismo sucede dentro de la zona urbana y yo creo que eso debería ser como una acción preventiva a partir de la planeación urbana, el no permitir el asentamiento en zonas vulnerables. Mira, hace unos días me mostraba una compañera una fotografía del Cerro de las Campanas y yo estaba impresionada porque alrededor del Cerro de las Campanas era una laguna, o sea, era una fotografía de su abuelo, que además eran queretanos, que estaba en una lancha cerca del Cerro de las Campanas. Y nosotros recordaremos que cerca del Cerro de las Campanas siempre se hace un socavón, ¿no? Entonces, el agua busca su cauce. Nosotros tuvimos una vocación natural del suelo y esas vocaciones naturales no se pierden. La naturaleza tiene memoria, reconoce su cauce, el agua, y nosotros estamos quebrantando esa perspectiva natural. Hay un enfoque de gestión basada en de un enfoque regenerativo en la naturaleza y los programas de protección civil municipales, estatales, se han adecuado a el fenómeno sobre el cambio climático y se han adaptado con líneas de prevención y de atención por el cambio climático. ¿Qué se ha hecho? Que en los atlas de riesgo se identifica entre esos riesgos la vulnerabilidad y la necesidad de adaptar ciertos territorios, de adaptar a cierta población en este tema. Recordemos, y por último, Alejandro, que el cambio climático es algo irreversible, pero no quiere decir que no podemos atender preventivamente para cuidar la protección civil. Y que va a seguir habiendo más eventos hidrometeorológicos más frecuentes y más intensos.
Sí, Alejandro. Bueno, por último quisiera recordarles que se están realizando diversas colectas de víveres para la Sierra Gorda Queretana. Seamos solidarios, en particular la Universidad Autónoma de Querétaro tiene 3 centros de acopio. Busquen sus redes sociales para que podamos ayudar a nuestra población serrana. Pues agradecemos mucho, doctora, que nos hayas acompañado y hablar de este tema muy actual, que son los desastres naturales. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?